Eh, Nuevamente vamos nosotros a meditar en la palabra del Señor y a tener un estudio bíblico de algo que en muchos aspectos pues es polémico y controversial, pero que es enseñanza de la palabra de Dios y que por tal nosotros debemos de tomarla. Y por eso en esta hora nosotros vamos a meditar en cuanto a nuestras ofrendas y nuestros diezmos, es decir, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, independientemente de si lo queremos nosotros practicar o no, pero es una realidad de que la palabra del Señor nos enseña esto y vamos nosotros a compartir en esta hora lo que nos enseña la Biblia. Proverbios 3, 9 y 10. En Proverbios 3, 9 y 10 nos habla acerca de los bienes que nosotros tenemos y que definitivamente vienen de parte de Dios. La Biblia dice, el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Generalmente, siempre cuando el Señor hace una promesa, cuando el Señor nos invita también a que hagamos algo, generalmente Él añade bendición. Es por eso entonces que incluso en este aspecto, a través de todas las Sagradas Escrituras, se nos habla acerca de nuestros bienes y la administración de los mismos. La Biblia dice que nosotros somos responsables de todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y de algo que somos sumamente responsables es precisamente de nuestros bienes, es decir, de nuestro dinero y de lo que nosotros tenemos. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de honrar a nuestro Dios con aquello que nosotros poseemos. Ahora bien, lo primero definitivamente es nuestra vida, y esa nosotros debemos de consagrarla al Señor, pero también juntamente con nuestra vida, aquellos bienes que nosotros poseemos o lo que nosotros tengamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros debemos de consagrarlo. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de honrar a nuestro Dios con nuestros bienes. Ahora bien, no solamente administrarlos equitativamente y adecuadamente, sino que debemos nosotros en ese aspecto honrarle a nuestro Dios y compartir con nuestro Señor. No es que Dios necesite de nuestro dinero, ni no Dios necesite de lo que nosotros tenemos, no. Pero la Biblia nos enseña primero y en ese sentido el hecho de que Él va a bendecirnos si nosotros le honramos con nuestros bienes, dice el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora bien, esto es entonces lo que nosotros aprendemos a través de las Sagradas Escrituras y que nos enseña el hecho de que nosotros debemos de ser participativos con nuestros bienes para con el Señor. ¿Cuál es el propósito? Bueno, la misma Biblia nos lo enseña y es importante que nosotros lo leamos y lo tenemos nosotros en el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículos 8 al 10. En el libro de Malaquías nos dice el por qué nosotros debemos de honrar con nuestros bienes al Señor, y en ese sentido debemos nosotros de ser participativos de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se da cuenta? Es decir, nosotros somos responsables en ese sentido de contribuir con lo que nosotros tenemos para la casa de Dios. Y en este sentido, para lo que se ocupa. Y en ese aspecto,
lo que se administra delante de Dios y las necesidades que pueda haber precisamente en la casa del Señor. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahora bien, nosotros entendemos y sabemos que precisamente no es que Dios coma, sino sus siervos. En este sentido, los que trabajan para el Señor. Con frecuencia nosotros oímos, y esto es una realidad, el pastorado es muy criticado, porque dicen, no trabajan, están nada más sentados o simplemente predican y hablan y es todo. Pero Dios los ha puesto allí con un propósito. El propósito de administrar primero y antes que nada su iglesia, de enseñar en su templo, en el lugar que se haya consagrado al Señor. La Biblia nos enseña que incluso había iglesias en las casas, y en este sentido todavía lo tenemos hoy en nuestro tiempo, que la iglesia se reúne en la casa. Muy bien, al reunirse, esa iglesia es administrada por un pastor principalmente. Entonces, para que haya alimento, porque el pastor no va a comer, no va a vivir del aire y de otras cosas totalmente diferentes. No, va a vivir de lo que el Señor ha puesto en las personas que creen en el Señor y confían en el Señor y que administran sus bienes. No son de ustedes, son de Dios. Y al administrar esos bienes, entonces traen los diezmos, las ofrendas, traen lo que ellos quieren participar para con Dios, y entonces hay alimento en mi casa. Y dice el Señor, ahora bien, dice, si no, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, el Señor reta a las personas. Pruébame ahora en esto. Y si no, voy a derramar bendición sobre ti. Y no solamente eso, reprenderé, dice, al devorador, y no destruirá el fruto de tu tierra. ¿Por qué es que nosotros, incluso en México, nos preciamos de trabajar y que siempre estamos ocupados? Y sin embargo, no rinde. No rinde. ¿Por qué no rinde? Porque no participamos con el Señor de nuestros bienes y de lo que nosotros tenemos, de lo cual nosotros somos responsables. Ahora bien, dice el Señor precisamente al pueblo judío, es cierto, al pueblo judío, pero en ese aspecto para todo el pueblo. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Por qué? En ellos se ha realizado esto, porque son participantes para con el Señor. Ellos tienen porque dan al Señor. Y todo aquel que tiene debe darle al Señor. Pero ¿por qué es que nosotros nos abstenemos y rehusamos darle al Señor? Porque no hemos aprendido a compartir con Dios. Porque no hemos aprendido a darle al Señor lo que Él pertenece. Y la bendición entonces no viene sobre nosotros. No viene y vivimos al día. Y vivimos en un momento dado a veces que simplemente, incluso vivimos siempre a la cuarta pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros no le participamos al Señor. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser responsables, porque necesitamos apoyar la obra del Señor. Ahora bien, debemos de tener cuidado, porque dicen, es que eso solamente se enseñaba en el Antiguo Testamento. No, no es cierto. También en el Nuevo. Y si no, vamos a Mateo capítulo 23 y versículo 23. En Mateo capítulo 23 y versículo 23 dice de la siguiente manera. Versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, que el Señor Jesús nos hace responsables precisamente de lo que les está diciendo a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos se gloriaban de diezmar incluso hasta el eneldo y el comino y el ajo y todo. Dice, sí es cierto, pero lo más importante es hacerlo de todo corazón. Hacerlo con justicia, dice el versículo, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hacerlo por fe. Hacerlo realmente por misericordia, porque nosotros obramos de esa manera, en santidad y una realidad en nuestra vida. Lo creemos de todo corazón y lo estamos aportando al Señor. Por eso. Entonces, cuando nosotros lo aportamos al Señor, el Señor nos lo devuelve. El Señor nos lo devuelve. Porque dice precisamente el Señor, dice, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer aquello. Háganlo, pero háganlo realmente con fe, háganlo con amor, háganlo de esa manera. Y es lo que a nosotros nos ha faltado, nos falta. Si damos algo al Señor, lo damos de mala gana y de mal corazón. No, debemos de darlo de todo corazón. Debemos de darlo al Señor, no a la persona, no al templo ni nada, no, al Señor. Al Señor. Porque realmente, la Biblia nos enseña que el Señor realmente lo usa en ese aspecto. Es más, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitó también de la participación de los bienes de las personas. Y si no, vamos a Lucas capítulo 8 y versículos 1 al 3. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, la Biblia dice de la siguiente manera. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes. ¿A quién? Al predicador. Al predicador llamado Jesús de Nazaret. Andaba predicando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Andaba por ciudades, aldeas y por todos aquellos contornos predicando. Bien. ¿Y quién era quiénes eran los que los sostenían? Él era, a pesar de ser Dios milagroso, que hacía milagros, incluso que multiplicaba los panes y los peces. Él tenía todo el poder. Él podía sobrevivir sin necesidad de nadie, pero para que aprendieran las personas a que los bienes eran utilizados para el servicio de Dios, y en este caso del predicador, dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa que lo que nosotros tenemos, gran parte de esos bienes deben de ser participantes para con el Señor, deben ser para participar en la obra de Dios. Participar de la obra de Dios. ¿Por qué somos una nación pobre? ¿Por qué somos una nación realmente del tercer mundo? Porque no participamos para con Dios. Porque no le damos al Señor. La Biblia nos enseña, y la Biblia dice que nosotros somos responsables delante de Dios,
y debemos de darle precisamente al Señor. Ahora bien, para que nosotros cumplamos con el Señor, veamos para terminar lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 15 en adelante. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No estoy buscando, no buscamos dádivas, no, los pastores y predicadores no buscamos eso. Que aprendamos a darle al Señor. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, para beneficio de ustedes mismos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Que de nuestros bienes sepamos administrarlos sabiamente. ¿Y cómo los vamos a administrar? Cuando nosotros seamos participantes para con Dios de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es lo que la Biblia dice. Es lo que nosotros debemos de aprender. Y es lo que nosotros debemos de hacer. No es que busquemos dádivas, no. Buscamos beneficio para ustedes. Es lo que el Señor dice. Y pruébenlo en esto. Y el Señor nos va a bendecir abundantemente. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Jesucristo nuestro Señor, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por siempre y por siempre y por siempre. Que Dios los bendiga.